Eran las 6:43 de la mañana del 17 de marzo de 1943, cuando el sargento técnico Miguel Ortega sintió el peso del destornillador en su mano derecha y supo que lo que estaba a punto de hacer podía costarle la carrera o salvar vidas que aún no tenían rostro. La luz del amanecer apenas tocaba el horizonte sobre Guadalcanal, y el aire olía a combustible de aviación mezclado con el salitre del Pacífico. Frente a él, el Lightning P-38 número 42 descansaba con sus motores gemelos apagados, las hélices inmóviles como aspas congeladas en el tiempo. Ortega llevaba 19 horas despierto, tenía grasa bajo las uñas y una orden muy clara en la cabeza: no tocar los sistemas de control sin autorización escrita del oficial de mantenimiento. Pero también tenía algo más, la certeza de que si no hacía nada, otro piloto no volvería esa tarde. El problema había comenzado a revelarse 3 semanas atrás, aunque nadie lo había llamado problema todavía. Era más bien una anomalía, un patrón que los pilotos mencionaban en voz baja durante las comidas, mientras removían el café aguado con cucharas de aluminio abolladadas. Hablaban de un retraso, una fracción de segundo entre el momento en que jalaban la palanca y el momento en que el avión respondía. No era mucho, quizá medio segundo, tal vez menos. Pero en combate aéreo, cuando un Zirou japonés cruzaba tu línea de fuego a 300 millas por hora, medio segundo era la diferencia entre derribarlo o convertirte en una bola de fuego cayendo hacia el mar. Los pilotos lo llamaban el lag, y lo decían con una mezcla de frustración y miedo que Ortega reconocía porque lo había visto en otros rostros, en otros teatros de guerra, justo antes de que los nombres desaparecieran de la lista de vuelo. El teniente primero Robert Keller había sido el primero en no regresar. Ortega lo recordaba bien porque Keller tenía la costumbre de silbar fragmentos de Benny Goodman mientras revisaba su avión antes del despegue, y esa mañana del 28 de febrero había silbado sin con los labios agrietados por el sol. Keller había despegado a las 11:21 con su escuadrilla de 4 P-38, rumbo a interceptar una formación enemiga reportada sobre Bougainville. Las transmisiones de radio captaron su voz 3 horas después, tensa pero controlada: tengo uno en cola, virando estribor, no responde. Luego estática. La patrulla de rescate encontró restos de un Lightning flotando al día siguiente, demasiado quemados para confirmar el número de serie, pero todos sabían. Ortega había visto el casillero de Keller vaciado esa misma tarde, sus efectos personales embalados en una caja de cartón marrón, 3 cartas sin abrir, una fotografía de una mujer rubia junto a un Ford del 39 y un reloj de pulsera con la esfera rota. 2 días después fue el subteniente James Corrigan quien aterrizó con el fuselaje acribillado y un agujero del tamaño de un puño en el ala izquierda. Corrigan temblaba cuando bajó de la carlinga, y Ortega tuvo que ayudarlo porque las piernas no le sostenían. Intenté esquivarlo, dijo Corrigan con voz hueca, mirando el horizonte sin verlo. Jalé la palanca, pero el avión tardó. Solo un instante, pero tardó, y él me alcanzó. Corrigan nunca volvió a volar. Lo enviaron de regreso a Pearl Harbor con diagnóstico de fatiga de combate, y Ortega lo vio partir en un Douglas C-47 con la mirada perdida y las manos todavía temblando. El problema no estaba en los pilotos. Ortega lo sabía porque había servido con suficientes escuadrones para distinguir el miedo legítimo de la incompetencia, y estos hombres eran buenos, eran rápidos, tenían reflejos entrenados en cientos de horas de vuelo. El problema estaba en algún lugar entre la intención y la acción, entre el cerebro que ordenaba y el metal que obedecía. Ortega había inspeccionado los sistemas de control docenas de veces, revisando cada articulación, cada varilla, cada punto de conexión. Todo estaba dentro de especificaciones. Los cables de control cumplían con las tensiones prescritas por el manual técnico TO-0175F2, emitido por Lockheed en noviembre del 42. La tensión estándar era de 32 libras por pulgada cuadrada en los cables del elevador, medida con dinamómetro calibrado, verificada cada 50 horas de vuelo. Ortega había hecho esas mediciones personalmente, anotando los valores en su cuaderno de mantenimiento con letra pequeña y precisa. Todo correcto. Todo según el libro. Pero algo no encajaba. Una tarde, mientras esperaba que enfriara un motor después de una prueba en tierra, Ortega se quedó observando los cables de control a través del panel de acceso abierto en el fuselaje. Los cables corrían desde la carlinga hasta las superficies de cola, pasando por poleas y guías, un sistema elegante de ingeniería que traducía el movimiento humano en cambio aerodinámico. Ortega notó algo que no había registrado conscientemente antes: los cables tenían juego, 1 milímetro o 2 de holgura que permitía cierto movimiento antes de que la tensión realmente se transmitiera. Era normal, estaba dentro de tolerancias, pero en combate, cuando cada milímetro contaba, esa holgura se convertía en retraso. El piloto movía la palanca, el cable tomaba la tensión, eliminaba la holgura, y solo entonces el elevador respondía. Medio segundo. Quizá menos. Suficiente.
Ortega llevó su observación al capitán Hendricks, oficial de mantenimiento del escuadrón, un hombre de 42 años con entradas pronunciadas y una confianza absoluta en los manuales. Hendricks escuchó sin levantar la vista de los formularios que firmaba, y cuando Ortega terminó, simplemente sacudió la cabeza. Los cables están dentro de especificaciones, sargento. Lockheed sabe lo que hace. Si ajustamos más de lo indicado, corremos riesgo de sobrecargar los puntos de anclaje. El manual existe por una razón. Ortega insistió, mencionó a Keller, mencionó a Corrigan, mencionó los reportes de otros pilotos. Hendricks finalmente levantó la vista, y había cansancio en sus ojos, el cansancio de un hombre que había visto demasiadas improvisaciones terminar en desastre. Entiendo tu preocupación, Ortega, pero no puedo autorizar modificaciones no aprobadas. Si quieres proponer un cambio, redacta un reporte técnico y envíalo a través de los canales apropiados. Tomará entre 6 y 8 semanas recibir respuesta de ingeniería. 6 u 8 semanas. Ortega asintió, saludó y salió de la tienda de campaña sabiendo que en 6 semanas más nombres desaparecerían de la lista. El sistema no estaba diseñado para la velocidad. Estaba diseñado para la seguridad institucional, para la responsabilidad distribuida, para que ninguna persona sola pudiera tomar una decisión que pusiera en riesgo activos militares valorados en cientos de miles de dólares. Era lógico, era sensato, era completamente inútil cuando el enemigo no esperaba aprobaciones. Los Heroes japoneses no tenían ese problema. Eran ligeros, maniobrables, respondían al instante porque habían sido diseñados para eso, sacrificando blindaje y alcance en favor de agilidad pura. Un Zero podía virar dentro del radio de giro de un P-38, podía seguir a un Lightning en casi cualquier maniobra, y si el Lightning tardaba medio segundo en responder, el Zero estaba ahí, con sus cañones de 20 milímetros buscando los tanques de combustible. La decisión llegó en forma de una conversación que Ortega no buscó. Era 16 de marzo por la tarde, y el sol caía pesado sobre las tiendas de campaña mientras Ortega terminaba de cambiar una bomba de combustible en el P-38 número 18. El teniente Daniel Bass se acercó caminando despacio, con el mono de vuelo desabrochado hasta la cintura y el pelo oscuro pegado a la frente por el sudor. Bass tenía 23 años y 6 derribos confirmados, pero ese día tenía la mirada de alguien que acababa de entender su propia mortalidad. Se sentó en el borde del ala sin pedir permiso, dejando colgar las piernas, y por un largo momento no dijo nada. Ortega siguió trabajando, apretando tuercas con llave de torque, dando tiempo. Casi me matan hoy, dijo finalmente Bass, con voz plana. No fue por suerte, no fue porque fueran mejores. Fue porque mi avión no me obedeció cuando lo necesité. Ortega dejó la herramienta a un lado y se limpió las manos en un trapo que ya estaba más negro que la grasa. Escuché que tuviste encuentros cerca de la costa. Bass asintió, mirando hacia el mar. 3 Heroes salieron de las nubes, uno de ellos me enganchó. Intenté rodar a babor, jalé duro, pero hubo un momento, una pausa. Como si el avión estuviera pensándolo. El Zero disparó, erró por centímetros. Sentí el aire caliente de los trazadores pasar junto a mi cabeza. Bass se giró para mirar a Ortega directamente. Sé que has estado hablando de los cables. Hendricks me dijo que propusiste algo y fue rechazado. ¿Es verdad que crees que puedes arreglarlo? Ortega sopesó la pregunta, consciente de que su respuesta tendría consecuencias que aún no podía prever completamente. Creo que sí, dijo finalmente. Pero significaría modificar tu avión fuera de especificaciones. Si sale mal, si algo se rompe en vuelo, sería mi responsabilidad. Y la tuya por permitirlo. Bass no dudó. Si no lo haces, voy a morir de todas formas. Prefiero morir por intentar algo que funcione que por seguir un manual escrito por alguien que nunca ha visto un Zero de cerca. Había algo brutal y honesto en esas palabras, una claridad nacida del miedo transformado en decisión. Ortega sintió el peso de ese momento, la línea que estaba a punto de cruzar. Pero también sintió algo más, la rabia acumulada de ver nombres borrados, de empacar pertenencias, de saber que había una solución y verla bloqueada por burocracia. Está bien, dijo Ortega. Pero lo hacemos de noche, después de que Hendricks se retire. Y no hablas con nadie hasta que veamos si funciona. Bass extendió la mano y Ortega la estrechó, sellando un pacto que ninguno de los dos olvidaría. Esa noche, a las 23:17, bajo una luna menguante que apenas iluminaba la línea de vuelo, Ortega se deslizó bajo el fuselaje del P-38 número 42 con una linterna de mano y su caja de herramientas. El suelo todavía irradiaba el calor del día, y podía oír a lo lejos las risas apagadas de soldados jugando póker en una de las tiendas. Bass montaba guardia cerca, fumando un cigarrillo tras otro, la brasa naranja moviéndose en la oscuridad como una luciérnaga nerviosa.
Ortega localizó los cables de control del elevador, dos líneas de acero trenzado que corrían paralelas a lo largo del fuselaje. Cada cable tenía un tensor ajustable, un dispositivo mecánico simple, un cilindro roscado que, al girarlo, acortaba o alargaba efectivamente el cable, modificando su tensión. El manual especificaba 32 libras de tensión, verificadas con dinamómetro. Ortega no tenía dinamómetro esa noche, solo tenía experiencia y tacto, la capacidad desarrollada en años de trabajo para sentir la resistencia correcta en un cable al jalarlo con los dedos. Comenzó a girar el tensor del cable derecho, contando medias vueltas. Una vuelta completa aumentaría la tensión aproximadamente en 2 libras. Ortega dio 3 vueltas completas, luego se detuvo y probó el cable con la mano. Estaba más tenso, definitivamente, pero no al punto de parecer sobrecargado. Hizo lo mismo con el cable izquierdo, manteniendo la simetría, asegurándose de que ambos lados tuvieran la misma tensión para evitar que el avión tirara hacia un lado. El proceso era delicado no por complejidad técnica, sino por sus implicaciones. Un cable demasiado tenso podría romperse en vuelo, o peor, podría deformar los puntos de anclaje en el fuselaje, creando fallas estructurales que no se manifestarían hasta el momento más crítico. Un cable insuficientemente tenso no resolvería nada. Ortega trabajaba despacio, deteniéndose cada pocos minutos para cerrar los ojos y visualizar el sistema completo, la palanca en la carlinga, el movimiento transmitido a través de los cables, la respuesta del elevador en la cola. Estaba eliminando holgura, reduciendo el juego libre, acortando la distancia entre intención y ejecución. Era un cambio minúsculo en términos absolutos, quizá 3 o 4 milímetros de recorrido, pero en términos de tiempo de respuesta, podía significar la diferencia crítica. Pasó al sistema de alerones, los cables que controlaban el movimiento lateral del avión. Aquí el margen de error era aún más estrecho porque los alerones trabajaban contra fuerzas aerodinámicas mayores durante las maniobras violentas. Ortega aplicó el mismo principio, aumentando la tensión más allá de especificaciones, pero manteniéndose dentro de lo que su intuición le decía que el sistema podía soportar. Sus manos se movían con confianza nacida de repetición, pero su mente permanecía alerta a cualquier señal de advertencia, un crujido inusual, una resistencia excesiva, cualquier cosa que indicara que había cruzado el límite de seguridad. A la 1:43 de la madrugada terminó. Había ajustado 6 cables en total, los controles primarios que determinaban la respuesta inmediata del avión. Ortega salió de debajo del fuselaje, cerró los paneles de acceso y probó los controles desde la carlinga, moviendo la palanca en todas direcciones. Sentía una resistencia ligeramente mayor, una firmeza que no estaba ahí antes. Era sutil, pero estaba. Bas se acercó cuando Ortega bajó. ¿Funcionó?, preguntó con voz baja. Ortega se encogió de hombros, limpiándose las manos. Lo sabremos mañana. Si despega y sientes algo raro, cualquier cosa fuera de lo normal, abortas y regresas inmediatamente. No fuerces nada. Bas asintió, pero en sus ojos había algo que Ortega reconoció, gratitud mezclada con esperanza, esa emoción peligrosa que hace que los hombres en guerra sigan adelante. El amanecer del 17 de marzo trajo un cielo despejado y viento del sureste a 8 nudos. Las condiciones eran óptimas para vuelo, y la misión del día era patrulla de combate sobre el estrecho de Nueva Georgia, zona conocida por actividad enemiga constante. Bas despegó a las 7:15 con su escuadrilla de 4 P-38, el número 42 rugiendo al acelerar por la pista de tierra compactada, las hélices gemelas cortando el aire húmedo de la mañana. Ortega lo vio elevarse y formar con los otros, el rugido de los motores Allison desvaneciéndose hacia el norte hasta convertirse en un zumbido distante y luego en silencio. Las siguientes 3 horas fueron las más largas en la vida de Ortega. Intentó mantener las manos ocupadas revisando otros aviones, cambiando filtros de aceite, inspeccionando trenes de aterrizaje, pero su mente estaba en algún lugar sobre el Pacífico, imaginando escenarios. Si había calculado mal, si un cable se rompía durante una maniobra violenta, Bas perdería control. El P-38 entraría en barrena, imposible de recuperar, y sería culpa de Ortega. Habría una investigación, encontrarían las modificaciones no autorizadas, y Ortega enfrentaría consejo de guerra por sabotaje de equipo militar. Pero si funcionaba, tal vez otros pilotos dejarían de morir por medio segundo de retraso. El rugido de motores acercándose llegó a las 10:38. Ortega levantó la vista y vio los 4 P-38 en formación descendiendo hacia la pista. Aterrizaron uno por uno, y Ortega contó 4 despegues, 4 aterrizajes. Todos de regreso. Vio el número 42 rodar hacia el área de estacionamiento, el piloto cortando motores, la carlinga abriéndose. Bas salió con movimientos rápidos, casi frenéticos,
y cuando sus pies tocaron tierra firme se quitó el casco de vuelo y caminó directo hacia Ortega con una expresión que era mitad sonrisa, mitad incredulidad. «Funciona», dijo Bass, y su voz temblaba ligeramente. «No sabes cuánto funciona. Tuvimos encuentro a las 9:15, 5 Zeros salieron de una formación de bombarderos. Uno me enganchó, intentó el mismo truco de ayer, viró cerrado esperando que yo tardara en seguirlo». Bass hizo una pausa, pasándose la mano por el pelo mojado de sudor. «Pero no tardé. En cuanto jalé, el avión respondió, así, instantáneo. Lo seguí en el giro, mantuve la ventaja, y lo derribé sobre la bahía. Lo vi caer ardiendo». Había triunfo en sus palabras, pero también algo más profundo, alivio, la descarga de tensión acumulada de saber que su herramienta ahora respondía cuando la necesitaba. Otros pilotos se acercaron, entre ellos el teniente Marcus Hammond, líder de escuadrilla y veterano con 11 derribos confirmados. Hammond era conocido por su escepticismo, un hombre que no aceptaba afirmaciones sin evidencia, y cuando Bass comenzó a explicar la diferencia en respuesta, Hammond lo interrumpió. «Déjame volar tu avión mañana. Si realmente hay diferencia, la voy a sentir». Bass miró a Ortega, quien asintió casi imperceptiblemente. «Está bien», dijo Bass. «Pero Ortega necesita hacer los mismos ajustes en tu P-38. No puedo explicarlo exactamente, pero es algo en los cables de control». Esa noche Ortega trabajó en el avión de Hammond, repitiendo el proceso que ahora comenzaba a sentir como rutina. 3 vueltas en cada tensor, verificación manual de la tensión, prueba de los controles desde la carlinga. Hammond observaba desde el ala, en silencio, pero Ortega sentía el peso de su escrutinio. Este hombre había volado P-38 desde los primeros días en el Pacífico, conocía cada vibración, cada peculiaridad de la máquina. Si Ortega había hecho algo mal, Hammond lo sabría. Al día siguiente, Hammond voló una misión de escolta sobre Choiseul y regresó con el mismo veredicto. La respuesta era notablemente mejor, la diferencia entre anticipar una maniobra y ejecutarla se había reducido a casi nada. «Es como si el avión estuviera leyendo mi mente», dijo Hammond, y viniendo de él, esas palabras pesaban. Para el final de la semana, 7 aviones del escuadrón tenían los cables ajustados por Ortega, siempre de noche, siempre discretamente, un secreto compartido entre pilotos que confiaban más en la experiencia de un mecánico que en los manuales escritos a miles de millas del combate real. El primer combate que mostró el verdadero impacto llegó el 24 de marzo, cuando una escuadrilla de 6 P-38 interceptó una formación de 10 Zeros escoltando bombarderos sobre Kolombangara. Los pilotos estadounidenses estaban en desventaja numérica, pero esta vez la ecuación había cambiado. Los P-38 modificados entraban y salían de las maniobras con una precisión que los Zeros no anticipaban. El teniente Carl Jensen describió la pelea en su reporte después de aterrizar. Uno de ellos intentó cortarme en un giro ascendente, maniobra clásica Zero, generalmente funciona porque podemos seguirlos pero tardamos en ajustar. Esta vez no tardé. Mantuve la presión, me quedé en su cola durante el giro completo, y lo alcancé a 800 metros. Explotó antes de poder intentar otra maniobra. El enfrentamiento duró 8 minutos. Los P-38 derribaron 5 Zeros sin pérdidas propias. Los bombarderos abortaron su misión y regresaron a base. Esa noche, en la tienda del comedor, los pilotos hablaban con una energía diferente, la confianza de quien ha descubierto una ventaja inesperada. Pero había también cuidado en sus palabras, una comprensión tácita de que lo que Ortega había hecho no era oficial, no era aprobado, y hablar demasiado abiertamente podía matarlo antes de que salvara más vidas. Desde el otro lado del frente, la perspectiva era de confusión creciente. Los pilotos japoneses comenzaron a notar algo extraño en los Lightnings que patrullaban sobre las Alemans. Los P-38 siempre habían sido adversarios respetados por su velocidad y potencia de fuego, pero también predecibles, pesados en el giro, lentos en responder a cambios direccionales rápidos. Un Zero bien piloteado podía explotar esas debilidades, usando su superior maniobrabilidad para posicionarse ventajosamente durante los segundos críticos que el Lightning tardaba en reaccionar. Pero ahora, en combates sucesivos, esos segundos habían desaparecido. Los Lightnings respondían con una agilidad que no deberían tener, manteniendo presión en giros donde antes perdían ventaja, cortando líneas de escape que antes estaban abiertas. El cabo de primera Takeshi Yamada, piloto veterano de Zero con 18 derribos, sobrevivió un encuentro el 29 de marzo y reportó a su comandante: «Los P-38 están volando diferente. No puedo explicarlo exactamente, pero cuando intentas usar su peso contra ellos, cuando esperas el retraso en su respuesta, no está ahí. Es como si hubieran perdido masa». Otros pilotos reportaron impresiones similares. Algunos especulaban que los estadounidenses habían introducido una nueva versión del Lightning, más ligera o con controles mejorados.
Otros pensaban que era entrenamiento, que los pilotos norteamericanos habían desarrollado nuevas técnicas. Ninguno sospechaba la verdad, que la ventaja venía de un ajuste de cables hecho por un mecánico en la oscuridad de la noche, sin aprobación oficial, contra regulaciones explícitas. El efecto psicológico era tan importante como el táctico. Los pilotos japoneses comenzaron a dudar, a calcular con márgenes de error mayores, a evitar enfrentamientos donde antes habrían confiado en su superioridad maniobrable. La moral se erosionaba de formas que no aparecían en reportes de batalla, pero que cualquier veterano reconocía: la hesitación antes de comprometerse a un ataque, la tendencia a romper contacto más temprano, la preferencia por objetivos menos defendidos. Una ventaja táctica de medio segundo se amplificaba en cambios estratégicos de comportamiento. Las estadísticas comenzaron a reflejarlo. Durante las primeras 2 semanas de abril, el escuadrón de Ortega reportó una tasa de derribos de 3-1, significativamente mejor que el promedio del Pacífico Sur, que rondaba 1.5-1 en enfrentamientos P-38 contra Zero. Más importante aún, las pérdidas del escuadrón cayeron. Marzo había visto 4 P-38 perdidos en combate. Abril vio 1, y fue por fuego antiaéreo, no por combate aire-aire. Los pilotos comenzaron a volar con una confianza renovada, y esa confianza se traducía en decisiones más agresivas, en misiones más exitosas, en un ciclo que se reforzaba a sí mismo. Pero los secretos en tiempos de guerra tienen vida limitada, especialmente cuando involucran resultados tan dramáticamente mejorados. El coronel Thomas Brigham, comandante del grupo de combate, notó las estadísticas anómalas durante una revisión rutinaria a mediados de abril. Brigham era un piloto de la vieja escuela, había volado biplanos en los años 30, y tenía un instinto afilado para detectar cuando algo no cuadraba. Convocó una reunión con los líderes de escuadrilla y les preguntó directamente: ¿qué está pasando con sus aviones? Los números no mienten. Algo cambió. Hubo un silencio incómodo. Hammond finalmente habló, midiendo sus palabras. Los cables de control, señor. Uno de nuestros mecánicos identificó que la tensión estándar de fábrica dejaba demasiado juego. Aumentó la tensión en algunos aviones, fuera de especificaciones pero dentro de límites de seguridad. La respuesta de los controles mejoró significativamente. Brigham procesó la información con expresión neutral. ¿Fuera de especificaciones? ¿Quién autorizó eso? Hammond no titubeó. Nadie, señor. Fue iniciativa del mecánico, con consentimiento de los pilotos. Sabíamos que los canales oficiales tomarían demasiado tiempo. Brigham podía haber terminado todo ahí. Podía haber ordenado que los aviones fueran devueltos a especificaciones estándar, podía haber sometido a Ortega a consejo de guerra por modificaciones no autorizadas. Pero Brigham también era un pragmático, y las estadísticas hablaban más fuerte que los manuales. Quiero ver a ese mecánico, dijo. Y quiero una demostración. Ortega fue convocado esa misma tarde. Entró a la tienda de comando con el uniforme lo más limpio que pudo conseguir, consciente de que su carrera pendía de un hilo. Brigham lo estudió en silencio por un momento, luego habló con voz calmada. Sargento Ortega, me dicen que has estado modificando aviones sin autorización. Normalmente eso ameritaría cargos severos. Pero también me dicen que tus modificaciones están salvando vidas. Explícame qué hiciste exactamente, y por qué funciona. Ortega explicó, usando términos técnicos cuando eran necesarios pero manteniéndolo accesible. Habló del juego de los cables, del retraso en respuesta, de cómo la especificación de fábrica era conservadora, diseñada para márgenes amplios de seguridad pero no optimizada para condiciones de combate extremo. Habló de las mediciones que había hecho, de los incrementos cuidadosos en tensión, del monitoreo constante para detectar signos de estrés estructural. Brigham escuchó sin interrumpir, y cuando Ortega terminó, el coronel asintió despacio. ¿Cuántos aviones has modificado? 13, señor. ¿Alguna falla mecánica relacionada con tus ajustes? Ninguna, señor. He estado inspeccionando cada avión después de cada misión. Los cables están bien, los puntos de anclaje están bien. Brigham se levantó y caminó hacia la entrada de la tienda, mirando hacia la línea de vuelo donde los P-38 descansaban bajo el sol de la tarde. Mañana voy a volar uno de tus aviones modificados, dijo sin girarse. Si siento lo que estos pilotos dicen que sienten, vamos a hablar sobre cómo hacer esto oficial. Si no, vas a devolver cada avión a especificaciones estándar y vamos a olvidar que esto pasó. ¿Entendido? Entendido, señor, respondió Ortega. Al día siguiente, Brigham voló el P-38 número 42 durante 45 minutos, ejecutando maniobras evasivas, giros cerrados, todo el repertorio de combate. Aterrizó, desembarcó, y caminó directamente hacia donde Ortega esperaba. Tienes razón,
dijo simplemente. La diferencia es notable. Voy a enviar un reporte a Comando Superior recomendando que esto se adopte como procedimiento estándar. Pero va a tomar tiempo, y mientras tanto, quiero que modifiques todos los P-38 del grupo. Oficialmente. Eso es una orden. El reconocimiento había llegado, pero con la ironía característica de las organizaciones militares. El reporte de Brigham subió por la cadena de comando, fue revisado por ingenieros en Pearl Harbor, luego enviado de regreso a Lockheed en California. Los ingenieros de Lockheed ejecutaron pruebas, validaron los hallazgos de Ortega, y 6 semanas después emitieron una directiva técnica formal modificando las especificaciones de tensión de cables para todos los P-38 en el Pacífico. La nueva tensión estándar era exactamente la que Ortega había estado usando. El boletín técnico no mencionaba el nombre de Ortega. La autoría intelectual fue atribuida genéricamente a observaciones de campo y análisis de ingeniería de combate. Era el precio invisible de la innovación desde abajo. El sistema absorbía la mejora, se apropiaba del crédito institucional y seguía adelante como si siempre hubiera sabido la respuesta. Ortega no protestó. Nunca había buscado reconocimiento, solo resultados. Pero otros sí notaron. Los pilotos sabían, y en la cultura cerrada de los escuadrones de combate, donde la confianza se ganaba con acciones y no con palabras, el nombre de Ortega adquirió un peso especial. Cuando llegaban pilotos nuevos, los veteranos les decían, busca al sargento Ortega. Si él revisa tu avión, duermes mejor. Era un reconocimiento más valioso que cualquier medalla oficial, porque venía de hombres cuyas vidas dependían literalmente de la calidad del trabajo. La modificación se expandió más allá del grupo de Brigham. Para mediados de mayo, otros escuadrones de P-38 en el Pacífico Sur comenzaron a implementar los ajustes de cables, siguiendo ahora la directiva oficial de Lockheed. Los efectos se multiplicaron. En junio, durante la campaña de Nueva Georgia, los P-38 modificados lograron superioridad aérea local con pérdidas mínimas. El balance de derribos en el teatro cambió de 1.5 a 1, a 2.3 a 1, luego a 3 a 1 en algunos sectores. Los Heroes seguían siendo formidables, seguían siendo peligrosos, pero habían perdido la ventaja psicológica que venía de saber que podían explotar el retraso de respuesta de Lightning. Los comandantes japoneses notaron el cambio, pero nunca comprendieron su causa. Los reportes de inteligencia estadounidenses, obtenidos de documentos capturados más tarde en la guerra, mostraban especulaciones sobre nuevos modelos de P-38, sobre entrenamiento mejorado, sobre tácticas revisadas. Ninguno mencionaba cables de control. La simplicidad de la solución la hacía invisible, demasiado mundana para ser considerada factor estratégico. Y esa invisibilidad era, en cierto sentido, su mayor fortaleza. El enemigo no podía contrarrestar lo que no podía identificar. Para Ortega, la vida continuó con ritmo de guerra. Guadalcanal dio paso a Nueva Georgia, luego a Bougainville, luego a Rabaul. Los paisajes cambiaban pero el trabajo permanecía constante. Mantener aviones volando, reparar daños, inventar soluciones para problemas que los manuales no contemplaban. En cada base nueva, Ortega implementaba los ajustes de cables como parte rutinaria del mantenimiento, pero su mente ya estaba buscando la siguiente mejora, el siguiente cuello de botella, el siguiente detalle que podría marcar diferencia entre vida y muerte. En agosto del 43, el teniente Bass fue promovido a capitán y transferido a un escuadrón de entrenamiento en Hawái, encargado de preparar pilotos nuevos. Antes de partir, buscó a Ortega en el hangar donde trabajaba bajo el sol abrasador de la tarde. Bass ya no era el joven teniente nervioso de marzo. 4 meses de combate constante lo habían transformado en un veterano de ojos cansados y movimientos económicos. Vine a despedirme, dijo Bass, extendiendo la mano. Ortega la estrechó, sintiendo el apretón firme. Y a darte las gracias. Oficialmente nunca vas a recibir crédito por lo que hiciste, pero yo voy a contarles a cada piloto que entrene sobre el mecánico que le dio dientes reales a Lightning. Algunos van a pensar que es leyenda, pero los que han volado saben que es verdad. Bass subió al C-47 que lo llevaría de regreso, y Ortega lo vio despegar, otra partida en una guerra de partidas constantes. Pero esta vez había algo diferente. Bass iba a casa porque había sobrevivido, porque su avión había respondido cuando lo necesitó, porque un ajuste simple de cables había comprado segundos que se convirtieron en minutos, que se convirtieron en misiones completas, que se convirtieron en una vida preservada. Los meses siguientes trajeron más validaciones indirectas. El mayor James Watkins, piloto de pruebas destacado de Lockheed, visitó el Teatro del Pacífico Sur en septiembre para evaluar el rendimiento de campo de los P-38. Watkins tenía reputación de ser meticuloso hasta el punto de obsesivo, y cuando voló varios aviones modificados, pasó horas después interrogando mecánicos sobre los procedimientos de mantenimiento. Encontró a Ortega revisando un motor y le preguntó directamente,
Tú fuiste quien originalmente aumentó la tensión de los cables. Ortega asintió, cauteloso. Watkins sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. En Lockheed estamos tratando de entender cómo no lo vimos antes. Las matemáticas eran correctas, los factores de seguridad eran apropiados, pero nadie consideró el factor humano en combate de alta velocidad. Ustedes aquí lo descubrieron porque lo viven todos los días. Es una lección de humildad para nosotros. No era una disculpa exactamente, pero era reconocimiento, y en la cultura de ingeniería, eso significaba algo. Watkins escribió un informe extenso recomendando que Lockheed estableciera equipos de enlace permanentes en teatros de combate, ingenieros que trabajaran directamente con mecánicos y pilotos para identificar mejoras en tiempo real. El informe fue implementado parcialmente, y aunque nunca se convirtió en política formal, sentó precedente para colaboración más estrecha entre diseño y campo. Mientras tanto, el impacto de los ajustes de cables seguía propagándose de formas que Ortega nunca vería directamente. En noviembre del 43, durante la campaña de las Islas Gilbert, escuadrones de P-38 modificados proporcionaron cobertura aérea crítica para los desembarcos anfibios, manteniendo a los bombarderos japoneses alejados de las tropas vulnerables en las playas. Los pilotos reportaron que podían interceptar formaciones enemigas con confianza renovada, sabiendo que sus aviones responderían lo suficientemente rápido para capitalizar oportunidades breves. Las pérdidas de transporte fueron significativamente menores de lo proyectado, y aunque múltiples factores contribuyeron a ese resultado, el mejoramiento en desempeño de los P-38 fue reconocido en reportes posteriores como elemento contribuyente. En diciembre, Ortega recibió notificación de que había sido recomendado para la Estrella de Bronce por iniciativa excepcional y contribuciones técnicas al esfuerzo de guerra. La recomendación venía firmada por el coronel Brigham, y aunque la medalla tardaría meses en procesarse y llegar, el gesto significaba algo. Ortega guardó la carta en su casillero, junto a fotografías de su familia en Nuevo México, cartas de su hermana, y un pedazo de cable de control que había guardado de una de las primeras modificaciones, un recordatorio físico de cómo algo tan simple podía cambiar tanto. El año 44 trajo nueva fase de la guerra. Los P-38 continuaron evolucionando, con versiones mejoradas que incorporaban docenas de lecciones aprendidas del combate en el Pacífico. Los ajustes de tensión de cables se convirtieron en estándar de fábrica, implementados durante el ensamblaje, de modo que los aviones nuevos llegaban al teatro ya optimizados. Ortega fue promovido a sargento maestro y asignado como jefe de mantenimiento para un grupo completo, supervisando el trabajo de 30 mecánicos. Era más responsabilidad administrativa de la que disfrutaba, pero también más oportunidades para implementar mejoras sistémicas, para entrenar a otros en la filosofía que había guiado su propia aproximación: observar, cuestionar, probar, validar. Entrenó a sus mecánicos para que pensaran como él, para que vieran más allá de los manuales sin ignorarlos, para que entendieran que las especificaciones eran puntos de partida y no límites absolutos. Algunos captaron la mentalidad rápidamente, otros nunca lo hicieron, permaneciendo cómodos en la certeza de seguir instrucciones al pie de la letra. Ortega no los juzgaba. Sabía que el tipo de pensamiento que había resuelto el problema de los cables requería cierta combinación de experiencia técnica, observación aguda y disposición a asumir riesgos personales. No todos lo tenían, y eso estaba bien. El sistema necesitaba tanto a los innovadores como a los ejecutores confiables. En febrero del 44, Ortega recibió carta del teniente Corrigan, el piloto que había aterrizado con fuselaje acribillado en marzo del 43 y nunca volvió a volar. Corrigan escribía desde un hospital en California, donde seguía recibiendo tratamiento por lo que ahora se llamaba oficialmente fatiga de combate, aunque Ortega sospechaba que el nombre era eufemismo para algo más profundo y más difícil de reparar. La letra de Corrigan era irregular, pero las palabras eran claras: he escuchado sobre lo que hiciste con los cables. Me pregunto si hubiera hecho diferencia para mí, si hubiera podido seguir volando si mi avión hubiera respondido esa vez. No lo sé. Pero sí sé que otros sobrevivieron gracias a ti, y eso tiene que significar algo. Gracias, sargento. Ortega leyó la carta 3 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó junto con el pedazo de cable. No había forma de saber si los ajustes habrían salvado a Corrigan. El pasado era inmutable, y especular sobre alternativas era ejercicio inútil. Pero la carta reforzaba algo que Ortega ya sabía: que su trabajo tenía peso moral, que las decisiones técnicas tenían consecuencias humanas, y que la responsabilidad de esas decisiones no desaparecía porque el sistema las absorbiera y las hiciera oficiales. La guerra avanzaba hacia su conclusión inevitable. Para mediados del 45, los P-38 operaban sobre Filipinas, Iwo Jima, Okinawa, llevando la guerra cada vez más cerca del territorio japonés. Los Heroes todavía peleaban, todavía eran peligrosos, pero ahora enfrentaban no solo P-38 mejorados sino también Mustangs, Corsairs,
y una máquina industrial estadounidense operando a plena capacidad. La superioridad aérea aliada era abrumadora, y aunque el combate individual seguía siendo mortal, el resultado estratégico ya no estaba en duda. Ortega terminó la guerra en Okinawa, supervisando mantenimiento para un grupo que volaba misiones de escolta sobre Japón mismo. En agosto del 45, cuando las bombas atómicas cayeron y Japón se rindió, Ortega estaba en un hangar verificando la instalación de tanques de combustible externos. La noticia llegó por radio, y hubo celebración, gritos, lágrimas de alivio. Ortega salió del hangar y se sentó en el ala de un P-38, mirando el mar bajo la luz del atardecer, procesando el hecho de que había sobrevivido, que la guerra había terminado, que pronto iría a casa. Pensó en Keller, el piloto que silbaba a Benny Goodman y nunca regresó. Pensó en Kourigen, quebrado por un instante de retraso. Pensó en Bass, que había tenido el coraje de arriesgar su carrera en una solución no probada. Pensó en los cientos de pilotos cuyos nombres nunca conoció pero que habían volado aviones modificados por sus manos, y se preguntó cuántos habían sobrevivido porque un cable respondió medio segundo más rápido. No había forma de calcular ese número con precisión, pero sabía que no era cero. La desmovilización trajo separación gradual. Ortega regresó a Estados Unidos en octubre del 45, procesado a través de San Francisco, luego transportado a Fort Bliss en Texas para separación final del servicio. Recibió su estrella de bronce en una ceremonia breve y formal, junto con docenas de otros hombres recibiendo sus propias condecoraciones. El general que le entregó la medalla le estrechó la mano y dijo algo sobre servicio distinguido, pero las palabras se perdieron en el ruido y la formalidad del evento. Ortega aceptó la medalla, agradeció, y siguió adelante. Regresó a Albuquerque, Nuevo México, donde su familia lo esperaba en la estación de tren. Abrazó a su madre, a su hermana, a sus primos, y lloró por primera vez desde que Keller no regresó en febrero del 43. Las lágrimas no eran de tristeza exactamente, ni de alegría, sino de liberación, de dejar ir años de tensión acumulada, de permitirse finalmente sentir el peso completo de lo que había vivido. Se reintegró a la vida civil con las dificultades que todos los veteranos enfrentaban. Encontró trabajo como mecánico en un taller de reparación de automóviles, trabajo honesto pero mundano después de mantener máquinas de guerra en condiciones imposibles. Los clientes se quejaban de ruidos en el motor, de frenos que chirriaban, y Ortega los escuchaba con paciencia y arreglaba sus problemas con competencia profesional, pero parte del permanecía en aquel hangar de Guadalcanal, bajo la luz de luna, ajustando cables que salvarían vidas que aún no tenían rostro. Con el tiempo, la vida encontró nuevo ritmo. Ortega se casó en el 47, tuvo 2 hijos, compró una casa pequeña en las afueras de Albuquerque. Habló poco sobre la guerra, como muchos veteranos, prefiriendo dejar esos años en el pasado donde pertenecían. Pero una vez al año, cada 17 de marzo, sacaba el pedazo de cable de control que había guardado y lo sostenía en sus manos, sintiendo el peso del acero trenzado, recordando. En 1963, casi 20 años después del fin de la guerra, Ortega recibió carta inesperada de una dirección en Oregón. El remitente era Daniel Bass, ahora piloto comercial para United Airlines. Bass escribía que estaba organizando una reunión de veteranos del escuadrón y quería asegurarse de que Ortega supiera que estaba invitado, que su presencia sería honrada. Muchos de los muchachos que van a estar ahí te deben sus vidas, escribió Bass. Algunos lo saben, otros no. Pero todos deberían. Ortega asistió a la reunión en San Diego ese verano. Fue extraño ver rostros que recordaba jóvenes ahora marcados por 20 años de vida civil, canas, líneas de expresión, barrigas que no habían estado ahí durante la guerra. Pero los ojos seguían siendo los mismos, y cuando reconocieron a Ortega, hubo abrazos genuinos, palmadas en la espalda, historias compartidas sobre misiones y días que habían adquirido cualidad mítica con la distancia del tiempo. Durante la cena, Bass se puso de pie e hizo un brindis. Hay un hombre aquí esta noche que probablemente salvó más vidas que cualquiera de nosotros con nuestros cañones y bombas, dijo, y la sala se quedó en silencio. El sargento Miguel Ortega encontró una solución simple a un problema que nos estaba matando, y lo hizo sin pedir permiso, sin esperar que alguien más le dijera que estaba bien. Lo hizo porque era lo correcto, porque vio el problema de cerca y tuvo el valor de actuar. Bass levantó su vaso. Por Ortega, el hombre que le dio dientes a Lightning. La sala estalló en aplausos y más brindis, y Ortega sintió calor en el rostro que no venía del alcohol. No eran palabras vacías o sentimentalismo barato, venían de hombres que habían estado ahí, que sabían exactamente que había estado en juego. Esa noche, por primera vez en años, Ortega habló extensamente sobre marzo del 43, sobre la decisión de ajustar los cables, sobre el miedo de haber calculado mal, sobre el alivio cuando Bass regresó y dijo que funcionaba. Los otros escucharon con atención que solo veteranos pueden dar a historias de veteranos,
comprendiendo los matices que civiles nunca captarían completamente. Los años siguientes trajeron más reconocimientos graduales. En 1978, la Asociación de Veteranos de Aviación publicó un artículo sobre innovaciones de campo durante la Segunda Guerra Mundial, y los ajustes de cables de Ortega fueron destacados como ejemplo de cómo las mejoras reales a menudo venían de abajo, de personas cercanas al problema. El artículo citaba estadísticas, tasa de derribos mejorada, pérdidas reducidas, efectos en moral. Los números validaban lo que Ortega siempre había sabido intuitivamente, pero verlos impresos oficialmente daba cierta satisfacción. En 1985, Ortega fue invitado a hablar en una clase de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Nuevo México. El profesor que lo invitó explicó que quería que sus estudiantes escucharan sobre diseño iterativo en condiciones reales, sobre cómo teoría y práctica a veces divergían. Ortega aceptó, nervioso por hablar frente a jóvenes que no habían nacido cuando le estaba ajustando cables en Guadalcanal. Pero cuando comenzó a hablar, encontró que la historia fluía naturalmente, y los estudiantes escuchaban con interés genuino, haciendo preguntas inteligentes sobre tolerancias, factores de seguridad, metodología de prueba. Al final de la clase, una estudiante levantó la mano. Señor Ortega, ¿alguna vez tuvo miedo de que su modificación causara accidente, de que un piloto muriera por su error? Ortega consideró la pregunta seriamente. Todos los días, respondió. Cada vez que un avión modificado despegaba, parte de mí se preocupaba. Pero el miedo de no hacer nada, de seguir viendo pilotos morir por un problema que sabía cómo arreglar, ese miedo era mayor. A veces tienes que elegir entre riesgos, y la inacción también es elección. La estudiante asintió, y Ortega vio en sus ojos algo que reconoció, la chispa de alguien que estaba comenzando a entender que la ingeniería no era solo matemáticas y especificaciones, sino también juicio humano, responsabilidad moral, y coraje para actuar cuando las respuestas no eran perfectamente claras. Ortega vivió hasta los 87 años, falleciendo en 2004 rodeado de familia. En su funeral, entre los asistentes había 3 veteranos ancianos que habían volado P-38 en el Pacífico y habían viajado desde diferentes estados para estar presentes. Uno de ellos, un hombre frágil con bastón pero ojos todavía alerta, se acercó al ataúd y colocó un pequeño objeto de metal junto a las flores, un tensor de cable de control de P-38, pulido hasta brillar. Para que no olviden, dijo simplemente. La historia de Ortega sobrevivió en círculos especializados, entre historiadores de aviación, veteranos y entusiastas. No era tan dramática como las historias de ases con docenas de derribos, no tenía el glamour de misiones imposibles o heroísmo bajo fuego. Era simplemente la historia de un mecánico que vio un problema, encontró una solución, y tuvo el coraje de implementarla cuando el sistema le decía que esperara. Pero en su simplicidad había lección profunda sobre cómo realmente sucede el progreso, no siempre desde arriba, no siempre a través de canales oficiales, sino frecuentemente desde la punta, desde la gente que está lo suficientemente cerca del problema para verlo con claridad y lo suficientemente comprometida para arriesgar algo personal en la solución. En 2012, el Museo Nacional de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio, instaló una exhibición sobre el P-38 Lightning. Entre los artefactos había un panel de control restaurado mostrando el sistema de cables, y una placa explicativa que mencionaba brevemente las modificaciones de tensión implementadas en el Pacífico. La placa no nombraba a Ortega específicamente, continuando la tradición institucional de atribuir innovaciones a procesos colectivos en lugar de individuos. Pero junto a la placa, alguien había dejado una pequeña nota manuscrita, protegida en plástico: Sargento Miguel Ortega, el mecánico que hizo que los cables cantaran. 1943 a 1945. La nota no era oficial, probablemente dejada por algún veterano o familiar que conocía la historia completa, pero permaneció ahí, ignorada por el personal del museo o tolerada como homenaje inofensivo. La lección final de la historia de Ortega no era sobre superioridad tecnológica o triunfo militar, sino sobre algo más fundamental: la importancia de observación directa, de cuestionar supuestos, de confiar en experiencia práctica incluso cuando contradice sabiduría institucional. Los ingenieros de Lockheed no eran incompetentes, sus cálculos eran correctos dentro de los parámetros que habían considerado. Pero no habían volado contra Cirrus, no habían sentido el retraso mortal cuando cada fracción de segundo contaba, no habían visto nombres borrados de listas de vuelo. Ortega sí. Y esa proximidad al problema le dio perspectiva que ninguna cantidad de análisis desde escritorios a miles de millas de distancia podía replicar. La innovación real, sugería la historia, no brotaba de genialidad aislada o inspiración súbita, sino de atención sostenida al problema, de disposición a ver lo que estaba ahí en lugar de lo que se suponía que estuviera ahí, y de coraje para actuar sobre ese conocimiento incluso cuando significaba romper reglas diseñadas para prevenir exactamente ese tipo de iniciativa individual. Era paradoja incómoda. El sistema necesitaba reglas para funcionar,
pero el progreso frecuentemente requería que alguien violara esas reglas por razones que solo serían validadas después del hecho. Ortega nunca resolvió esa paradoja filosóficamente, porque no era filósofo. Era mecánico, práctico hasta la médula, y su legado no estaba en teorías abstractas sobre innovación, sino en cables de acero ajustados con precisión, en aviones que respondían cuando necesitaban responder, en pilotos que regresaron a casa porque alguien había visto el problema y había hecho algo al respecto. Y si estás escuchando esta historia desde cualquier lugar del mundo, si te ha movido o hecho pensar sobre cómo las cosas realmente mejoran, sobre quién tiene las respuestas que importan, entonces tal vez consideres dejar un comentario compartiendo de dónde nos escuchas, o darle pulgar arriba si crees que historias como esta merecen ser contadas. No por nosotros, sino porque cuando honramos a quienes resuelven problemas desde la trinchera, reconocemos algo importante sobre cómo funciona el mundo real, más allá de manuales y jerarquías. Y quizá, solo quizá, inspiramos a alguien más a mirar el problema frente a ellos con ojos nuevos y preguntar, ¿qué pasaría si probamos algo diferente?